Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Berenice Reséndiz, soy misionera y me da gusto el día de hoy poder compartir con ustedes una pequeña reflexión que está basada en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4. Quiero invitarlos a que me acompañen a leer esta porción bíblica a partir del versículo número 7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Creo que este tiempo en el que estamos viviendo nosotros ahora, la pandemia y toda la cuarentena que estamos llevando, la enfermedad, ha sido un golpe muy duro para la humanidad en general. No hay alguien que haya quedado completamente exento de esta situación y pues la mayoría de nosotros, de alguna forma o de otra, hemos ido viviendo todo este proceso de enfermedad. Para muchos ha sido un poco más difícil que para otros. No sé en qué situación te encuentres tú, no sé cómo te ha estado yendo con todo esto de la pandemia, no sé si te enfermaste, si tuviste un familiar que enfermó o si quizás alguien cercano a ti perdió la vida por causa del COVID-19. Lo cierto es que algo que nosotros podemos ver en este tiempo y a través de todos estos sucesos es que nuestra fe también ha sido probada en medio de todos estos problemas que estamos viviendo. Las noticias están llenas de cosas malas, las noticias a veces no son alentadoras y creo que más de alguno de nosotros en algún momento ya perdió el sueño o se quedó preocupado o a lo mejor vives en una constante angustia por toda esta situación. No sé cómo lo estás viviendo tú, pero sí quiero compartirte esto que Pablo escribe y que creo que es muy cierto, porque no podemos negar la realidad en la que estamos viviendo. No podemos negar que efectivamente hay muchas personas que han enfermado, no podemos negar que efectivamente hay muchas personas que han perdido sus empleos por causa de esta pandemia. Personas que tenían empresas y que lamentablemente tuvieron que cerrar porque no había ya los recursos para poder sostenerse. Y hemos visto cómo esta situación ha afectado también económicamente a muchas miles de familias en el mundo entero. Y quizás también en el tiempo de la cuarentena que llevamos ya guardados, que no podemos ver a nuestra familia, no podemos ver a nuestros amigos, incluso no podemos tampoco vernos nosotros físicamente como hermanos en la fe. Entonces, de repente vemos un panorama muy oscuro, muy gris, un panorama que a veces no es nada alentador, ¿no? De repente llegan momentos en los que no sabemos cuándo se va a terminar la pandemia y llegan momentos de verdad muy difíciles en los que es imposible prácticamente ver lo malo que está pasando delante de nuestros ojos, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo y hacer de cuenta que nada pasa. Estamos tristes, estamos quizás un poco temerosos, pero quiero compartirte lo que estaba escribiendo Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, porque él utiliza palabras que nos dejan una gran enseñanza cuando nosotros las observamos detenidamente. Fíjate, lo que está diciendo Pablo en el versículo número 8 dice que estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Pablo no está negando la situación que ellos estaban viviendo. Dice, estamos atribulados, ciertamente estamos atribulados, es decir, estamos pasando por aflicciones, ¿sí? Estamos pasando por tribulaciones, por cosas que nos han sacudido, por cosas que nos han pasado, pero dice, no estamos angustiados. Y esta palabra, cuando la leemos en el texto original, hace referencia un poco como a sentir que no puedes salir de ahí, ¿sí? Cuando estás en un lugar o cuando estás en una situación de la cual crees que no puedes salir, ¿sí? Que no encuentras un escape, ¿no? Te sientes atrapado en eso. Entonces Pablo decía, ciertamente estamos en aflicciones, tenemos muchas aflicciones, porque si tú recuerdas la iglesia del primer siglo, fue una iglesia sumamente perseguida, sumamente atacada, primer y segundo siglo,
Y Pablo decía, o sea, efectivamente sí estamos pasando aflicciones, ¿no? No podemos negar que nos están persiguiendo, no podemos negar que hemos padecido por la causa de Cristo. Sin embargo, él decía, no nos quedamos sin una salida, no estamos completamente atrapados. Luego dice en el versículo, ahí más adelante dice, estamos en apuros, mas no desesperados. Y hay una diferencia porque dice que en apuros es como cuando quieres correr rápidamente, ¿sí? En apuros es cuando necesitas como salir de algún lugar, necesitas huir de algún lugar. Sin embargo, dice que podemos estar en apuros, dice, pero no estamos desesperados. Y desesperados, esta palabra también podríamos como traducirla como estar sin un rumbo, ¿sí? Sin recursos, sin esperanza. Es como cuando estás completamente perdido, ¿sí? Que no tienes un rumbo, que no sabes a dónde ir, que sientes que no hay ningún camino por donde tú puedas transitar, que no tienes ninguna esperanza, no ves nada, no esperas nada. Entonces Pablo decía, sí, quizás en algún momento queremos huir, nos sentimos como que queremos salir corriendo de esta situación. Dice, pero pues no estamos tampoco sin un camino, no estamos completamente sin una esperanza, ¿no? En algún momento siempre llegamos a Cristo, nosotros siempre en algún punto de nuestra vida vemos a Cristo, ¿no? Aun cuando los días son nublados y oscuros, siempre está Cristo ahí en nuestra vida. Y por último dice también que estamos perseguidos, mas no, no es el último, perdón. Dice perseguidos, mas no desamparados. Quiere decir también que el hecho de que nos sintamos que alguien está persiguiéndonos o de que hay quizás pruebas, ¿no? que nos están persiguiendo, que nos están poniendo nuestra vida en peligro, dice, sin embargo, Dios no nos ha desamparado, o sea, Él no nos ha dejado atrás. Esta palabra es como cuando las personas van caminando y tú te quedas atrás y te quedas solo, ¿no? Y a lo mejor nadie se da cuenta que estás ahí y sientes como que ya te dejaron. Entonces, dice el apóstol Pablo que no estamos desamparados, ¿sí? Dios no nos ha dejado. En este camino en el que nosotros vamos, en este camino duro, difícil, en el que nosotros estamos transitando, Dios no ha dado 3 pasos adelante y nos ha dejado atrás. Dios viene caminando con nosotros. Cualquier prueba que nosotros pasamos, cualquier situación que nosotros vivimos, ahí viene Dios con nosotros. A Dios no nos le hemos olvidado, no nos ha desamparado. Él viene caminando a nuestro lado acompañándonos. Y ahora sí, por último dice que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Yo diría que esta es uno de los pensamientos más importantes y del cual podemos afianzarnos absolutamente en este tiempo, porque podemos estar ciertamente, ¿no? derribados, o sea, cuando algo se cae, cuando algo se viene abajo, pero no estamos completamente destruidos, ¿sí? No estamos tampoco ya que haya llegado nuestro fin absoluto, ¿no? como seres humanos o como hijos de Dios. Quizás en algún momento en tu vida has tenido momentos en los que te has venido abajo. Tus piernas te han fallado y has venido abajo por la situación que has vivido. Pero el Señor es experto en reconstruirnos y en levantarnos. Para Dios, ninguna cosa podrá destruirnos completamente. Hay cosas que a lo mejor pueden hacer que tus piernas tiemblen y de repente te vas a sentir cansado o débil. Pero el Señor dice que nunca seremos realmente destruidos. La pandemia puede quizás derribar a la humanidad en muchas cosas. La pandemia puede quizás hacernos tambalear, hacernos preocupar. Sin embargo, ninguna de todas estas cosas está por encima de lo que Dios nos da con su presencia y con sus promesas. Así que yo te animo para que en este tiempo, a pesar de que quizás has tenido momentos muy difíciles, confíes en Dios, que sigas recordando que pese a cualquier situación, Dios está caminando contigo y que no estás completamente destruido si tu fe está puesta en el Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos.